Quiero comentar con ustedes y acompañada del doctor Luis Vázquez, urólogo. Buen día, doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y el doctor Juan Antonio Villanueva, cirujano coloproctólogo, de toda la región. Gracias por estar aquí con nosotros. Si hablamos, señores, a ver, el programa lo escuchan 60% hombres, resto mujeres. ¿Ok? Esa es la estadística. Ya luego les platico dónde, cómo y a qué hora. Pero nos escuchan más hombres que mujeres. Hablando de cáncer en hombres, ha evolucionado mucho la investigación. A ver, 1946, agentes quimioterapéuticos con mostazas nitrogenadas para la enfermedad de Hodgkin, linfosarcomas y leucemias se empiezan a usar para el tema del cáncer del hombre. ¿Estamos? 1972, la American Board of International Medicine acepta oficialmente la creación de la especialidad oncología médica. Hoy sabemos que 1 de cada 5 personas va a desarrollar cáncer. La mortalidad es mayor en los hombres porque 1 de cada 9 muere. Esto es una de las primeras preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué 1 de cada 9 muere? Y en la mujer es completamente al revés. Gracias, Fernanda. Voy a empezar con un dato que va a parecer sorprendente. En hombres no es la próstata, no es el pulmón. El cáncer que más mata es el cáncer de colon y recto en el grupo de 30 a 59 años. Y este dato no lo saben muchos. Recto y colon. Recto y colon. ¿Por grupo qué? de 30 a 59. Por pena. Esa es una realidad en la que el mito de que piensan que es algo medieval ir al coloproctólogo, y realmente es una exploración que en 5 minutos podemos definir los próximos 20 años de tu vida. Y la colonoscopía, que es el estudio de tamizaje, es un estudio que en 20 minutos tú estás sedado, estás dormido, en 20 minutos te levantas, te tomas un café y te vas caminando a tu casa. Pero te resolvemos un problema que pudo haber sido prevenible. Es el cáncer más agresivo del aparato digestivo, pero el más prevenible. Entonces tenemos que empezar por quitar esos mitos. Y aprovechando que ahorita decías lo de la audiencia, yo les diría, señoras que nos están escuchando, sus esposos no van a ir al coloproctólogo. Ustedes los van a tener que empujar a ir. Así como ustedes van a una mastografía. Como niños chiquitos. Sí, pues es literal. Todavía tenemos en México ese tabú de Pero ir al fíjate coloproctólogo. que yo lo que veo, doctor Juan Antonio Villanueva, a reserva de lo que ustedes vean en consulta, yo veo que ella puede empujar, o sea, la esposa puede empujar que él vaya a hacerse un examen de próstata y demás, pero ellas no van a hacerse la mastografía. O sea, primero atiendes el diente del mocoso antes de atenderte a ti. Primero le das el medicamento o lo que tenga que ser a tu esposo diabético antes de detectar en ti la diabetes como mujer. O sea, también hay una desidia muy importante culturalmente hablando. Sí. No, y sobre todo la información también, como les decía, ven un sangrado en la región del papel de baño a la hora de evacuar, un goteo en la taza del baño, y la realidad es que todos piensan que es hemorroides, ¿no? Y sí puede ser, pero la realidad es que tienes que agendar una cita si hay sangrado, si tienes una pérdida de peso inexplicable y no has hecho dieta, si en algún momento tienes esa sensación de cambios en el hábito evacuatorio por más de 4 semanas, si has estado con sensación constante de ir a evacuar o una anemia que no encuentras, porque te está dando como hombre, son señales de que puedes tener un tumor de colon. De 10 pacientes que tienes, para ir con el doctor Luis Vázquez, urólogo, tú, doctor Juan Antonio Villanueva, de 10 pacientes que tienes, ¿cómo se desarrollan? ¿Cuántos son cáncer número 1, 2, 3, 4? ¿Cuántos son próstata? El cáncer de recto ha aumentado importantemente en hombres y en mujeres. ¿Qué ves en esos 10 pacientes? En el caso específico de lo que es cáncer de colon y recto, de 2020 a 2025 ha subido un 45%
el cáncer de colon y recto. Esto está en el INEGI. Esto lo pueden contar en el INEGI 2025 con respecto a las estadísticas que se tenían hasta el 2023. Y esto obviamente es lo que yo veo. Yo realmente no veo cáncer de otros tipos, yo me dedico específicamente al colorectal, y de estos, pues el que más vemos es el cáncer de recto, que finalmente es el que está, digamos, más cercano al ano y el que más manifestaciones tiene de manera temprana. Y lo que es más importante aquí, Fernanda, es que lo estamos encontrando en pacientes más jóvenes. Estoy operando pacientes de 30, 35, 40 años y que esto no lo veíamos antes. Ya tenemos que quitarnos la idea que el cáncer de colon y recto es del abuelo. Este cáncer es ahora de papás jóvenes y eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué aumentó el cáncer de recto? Mira, te pregunto esto porque hace mucho un doctor del Hospital Ángeles del Pedregal, que es un tema gastro, me enseñó imágenes que yo dije, ¿cómo? Yo tomaba mucho medicamento para el estómago, mucho. Que para el ardor, pero para el reflujo, pero para el baño, pero para no ir, pero para sí ir. Era una cosa brutal. Y cuando él me enseña un colon, un intestino, todas estas imágenes que él tenía en su expediente, de gente que consumía muchísimos medicamentos, casi todos presentaban cáncer de recto. ¿Qué crees que hice, doctor? Suspendí absolutamente el tema. ¿Pero es por eso o por qué aumentó tanto el cáncer de recto? Realmente este aumento viene por 3 causas principales. Uno, el consumo de alimentos ultraprocesados, embutidos, incluso salchicha, tocino, todo esto ha aumentado, y pues todo lo que es el fast food. Cambiamos nuestra dieta. Segundo, y muy importante, el sedentarismo. Se ha visto que esto es fundamental. Y tercero, el cambio de la microbiota intestinal, lo que conocemos como flora intestinal. En los últimos 20 años en México hemos cambiado nuestra forma de comer y el que sufre realmente ahora es nuestro intestino. Pero es prevenible, esta es la parte importante, que al final una colonoscopia te puede detectar a tiempo un problema grave. Doctor Luis Vázquez, a diferencia de Juan Antonio Villanueva, que es coloproctólogo, colon y recto, tú eres urólogo. Es correcto. Oigan, ¿cómo se complementan ustedes? O sea, los hombres tendrían que visitar tanto a uno como a otro. Y igual que nos comenta el doctor Villanueva, el problema con el urólogo es que al hombre le da pena ir al urólogo por el tacto rectal o por contarnos de sus enfermedades. Y justamente, por ejemplo, el cáncer de próstata no se puede prevenir, pero se puede detectar a tiempo. Entonces el chiste es encontrarlo a tiempo para poder curarlo y tener un paciente con continencia y con función eréctil. Pero al hombre normalmente le da pena también. ¿Pero no se ha quitado la pena? No. De hecho, el 11 de junio se estableció como el Día de la Concientización del Cáncer de Próstata. ¿Qué significa? Que el cáncer de próstata, como comentaba, si lo detectamos a tiempo, lo podemos curar y dejar al paciente con continencia y con función eréctil. El gran problema es que muchas veces no lo encontramos a tiempo. De hecho, hay un dato avasallador. En México, el 70% del cáncer de próstata es localmente avanzado o metastásico, es decir, un cáncer muy avanzado que se puede controlar unos cuantos años, pero no se puede curar. A diferencia de Europa, donde hay un programa de tamizaje más importante, donde es menos del 5%. ¿Tamizaje qué se refiere? Que yo tomo una población sana, sin ninguna enfermedad, le hago antígeno prostático específico, que por desgracia es específico de próstata, más no de enfermedad, es específico de órgano, se puede elevar con varias enfermedades. Pero bueno, yo tomo un paciente sin ningún síntoma, le hago un antígeno prostático, y aquel que tiene una alteración del mismo, se separa y se le hacen más estudios. La fracción libre del antígeno prostático, el tiempo de duplicación o una resonancia magnética, y encontramos lesiones tempranas. Y al encontrar una enfermedad temprana es más fácil curarla y dejarla justo con continencia y con función eréctil. Cáncer de próstata en hombres, pulmón, colorectal, representaron 48% de todos los diagnósticos de cáncer en hombres en el 2025. Esta es la data que da el Instituto Nacional de Cáncer. ¿Cuáles son los países, cosa extrañísima, porque uno pensaría que nos venimos para Latinoamérica, etcétera? Los países con mayor incidencia de cáncer: Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Hungría y Bélgica.
según la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer. ¿Por qué? Por lo que comentaba el doctor, de los alimentos ultraprocesados. Se ha visto que mientras más procesado, Sí. más incidencia de cáncer. También se ha visto que la obesidad se asocia más a un cáncer y sobre todo cánceres más agresivos. Entonces el sedentarismo, nuevamente, se repite lo mismo, tanto en colon, ese no tengo tanta experiencia, pero en próstata, que no tenemos el principal factor de riesgo para cáncer de próstata es la herencia, un papá, tío o hermano que hayan tenido un cáncer de próstata en edad temprana, o la raza afroamericana, que es más difícil verlo aquí en México. Pero el sedentarismo y la obesidad también son factores de riesgo para lo mismo. Hablando, por ejemplo, de recuperación y de tratamiento, hay cánceres. A ver, me voy por otro lado en la pregunta. ¿El cáncer, no importa el que sea, que se encuentre a tiempo, se cura? Es una premisa que casi es cierta. Sí, si lo encontramos temprano, el cáncer de próstata lo dividimos en estadios. El T1C, que es el que encontramos en un paciente asintomático que tiene el antígeno prostático alterado, se puede curar. Y aquí lo importante, hay algo que llaman los estadounidenses trifecta, que es que el cáncer esté curado, que tenga continencia y que tenga función eréctil. Para que tengamos la trifecta necesitamos un cáncer localizado. O sea, un T1 es lo más común. Que tú vas a sacar con el aparato Da Vinci. Exacto. Solamente sacas ese pedacito de la próstata o ese pedacito. En cáncer de próstata se quita todo. Se quita la próstata, las vesículas seminales y luego se hace una unión con la uretra y la vejiga. Aquí lo importante con el Da Vinci es que podemos preservar los nervios y justamente aumenta la función eréctil. En un cáncer más avanzado, un T2, por ejemplo, es más avanzado, también se puede curar, pero lleva más el riesgo que el tumor, al ser más grande, yo lastime los nervios de la erección y lo deje con disfunción eréctil. Y luego es un poco más complejo la parte anatómica, pero el esfínter también se puede lastimar si es un cáncer más grande. Estamos hablando de los tipos de cáncer en hombres. ¿Qué tanto hay de mama? Están conmigo el doctor Luis Vázquez, urólogo, y el doctor Juan Antonio Villanueva, cirujano coloproctólogo, hablando de oncología masculina. ¿Hay cáncer de mama en hombre? Sí hay. Obviamente yo no soy oncólogo quirúrgico de cáncer de mama, pero definitivamente llega a haber poco detectado. Quizá yo te diría que en 25 años he visto uno, pero probablemente pues que alguien que se dedica a esto puede verlo más. Hablando, ahorita me quedé pensando, Luis, en lo que decías, doctor. Llegó en fase 4. El cáncer no duele, ¿no? Entonces, pues es muy fácil llegar a la fase 4. Y eso es muy importante. Los pacientes vienen cuando se sienten mal, cuando tienen alguna manifestación, sangre en la orina, problemas para vaciar su vejiga, infecciones de vías urinarias de repetición. Y eso no quiere decir que sea cáncer, eso puede ser el crecimiento benigno de la próstata. Yo como urólogo tengo que buscarlo. Una mamá del colegio de mis hijos me decía, es que el que busca encuentra. Exactamente, yo como urólogo lo que quiero hacer es buscar y encontrar un cáncer localizado. Si lo encuentro localizado, te puedo curar. Que eso hay que hacer el cambio de chip con los pacientes, porque hay que explicarles, yo voy a buscar un cáncer, que tú no te sientes mal, pero yo voy a buscarlo y quiero que sea localizado para poderte curar. Y el paciente puede llegar a enojarse. Tuve una experiencia muy al principio de mi práctica médica que el paciente se enojó mucho porque le encontré un cáncer y él se sentía muy bien. Digo, sí, pero tienes un cáncer. Pero es que yo no me sentía mal hasta que usted me dijo. Dije, esto es importante. Lo estamos curando de un cáncer que potencialmente en unos 5 o 10 años habría sido ¿letal? Invasor, metastásico y se habría controlado y no se habría podido curar. Y además su calidad de vida habría bajado. Entonces es importante cambiar ese chip. O sea, lo difícil no es el tema de curar el cáncer, sino es detectarlo a tiempo, sino también convencer a los hombres de hacerse una revisión y que esto no es una señal de debilidad, sino de inteligencia. O sea, tienen que revisar. Señores, voy a ser un poco rara, pero a nosotras no nos gusta tampoco ir a que nos apachurren tan feo, ¿eh? ¿De veras duele? Hijo de su pelona. No, señores, no se los deseo ni tantito. Que les apachurren la izquierda o la derecha. De veras, no se los deseo ni tantito. Es un suplicio. Y cuando te dicen todavía aguante el aire, tú dices, o sea, ¿cómo quieres que todavía no respire? Para sacar el... no, así... duele horrible. Yo sé que para ustedes
más allá de doler horrible, es una situación muy incómoda, porque vivimos en una sociedad muy machista y porque desgraciadamente parece que dejar de ser macho es ser cuando algo te introducen por el ano. Y eso tenemos que quitarnos de la cabeza, porque si tú no permites que el doctor te atienda haciendo lo que tiene que hacer por tu ano, pues te vas a poder... No me veas así, Santiago. Sí, o sea, pues es que así es. Pues entonces puedes morir de cáncer. Es correcto, la medicina más... Parece una bobada, pero somos todavía bien arcaicos en esto. Sí. Lo que decía Luis es importante de qué tanto se puede curar, y eso quiero recalcar. El cáncer de colon y recto detectado a tiempo tiene un 95% de curación en etapas tempranas contra un 5% en etapas tardías a 5 años. Y lo más importante es mencionar que el cáncer de colon se opera si no hay un tratamiento más estándar, pero el de recto actualmente con una terapia que se llama TNT, que es dar quimio-radioterapia preoperatoria, incluso se ha visto que pueden llegar a curarse al 100%. Entonces también olvidarse esa parte de, en este caso, de perder el esfínter con una resección abdominoperinal, en la cual quedan los pacientes con un estoma. La calidad de vida no nada más a veces es curarte el cáncer y decirte, bueno, pues ya quedaste con estoma toda la vida, ¿no? Sino realmente también decir, vas a poder seguir evacuando normalmente como lo haces si llegas a tiempo. Comer carne, les pregunta Daniel Covarrubias de Nuevo León. Yo como mucha carne, doctores. ¿Comer carne aumenta la probabilidad de cáncer en colon? Porque pues tengo 45 años, estoy en una dieta keto, porque de veras sí no sabes la cantidad de carne. Aquí Daniel, qué abusado eres, ¿eh? Daniel toca varios temas. Carne, dietas y edad. Bueno, en el caso de colon y recto, la carne definitivamente es un factor importante, pero no es el único. Lo que mencionaban, los ultraprocesados son más importantes que la carne, lo que son los embutidos. Y también tiene que ver qué tanto ejercicio haces, qué tanto alcohol consumes. Normalmente alguien que, digamos, come carne, pero consume adecuadamente fibra, hace ejercicio y no tiene genética para cáncer, difícilmente va a desarrollar un problema. Y aquí hay un punto importante, lo que decías, 45 años. Las normas, tanto internacionales como mexicanas, hablan de que todo paciente para tamizaje de colon y recto se debe hacer su primera colonoscopia a los 45 años. Entonces, estás comiendo carne, ya estás para hacerte tu colonoscopia. Fíjate. 100% de acuerdo con eso. De hecho, en cáncer de próstata es algo muy similar. No hay que satanizar a la carne, más bien es justamente la dieta balanceada. Igual que para el recto, el que tú comas fibra ayuda a que tengas mejor hábito intestinal. En cuanto al cáncer de próstata, también el hacer ejercicio. O sea, la proteína es muy buena y las dietas ceto son bastante buenas, pero de la mano de un régimen de ejercicio. De hecho, el nuevo grial, de la fuente de la eterna juventud es el músculo. Mientras más músculo hagamos entre los 40, 50 y 60, vamos a tener mejor supervivencia a los 70, 80 y 90. ¿Y esto es por qué? Porque el músculo va a ayudar al metabolismo, disminuye la incidencia de diabetes, y la diabetes también se asocia más a cáncer. Entonces, la dieta ceto es muy buena con ejercicio, no con una vida sedentaria. A ver, varias preguntas. Hemorroides, ¿puede ser síntoma de cáncer? Marco Antonio Guerrero, del Estado de México. El sangrado por el recto nunca es normal, y sí pueden ser hemorroides normalmente todos los sangrados. Sin embargo, sin una exploración es difícil saberlo. Yo les digo es invitarlos a ir a una consulta de 5 minutos, y en 5 minutos de una consulta sabemos si tus sangrados son hemorroides o no. Son hemorroides, te vas tranquilo con tratamiento. Sale algo que no te esperabas, como un tumor, un pólipo o algo, bueno, estamos a tiempo de poderlo detectar. Precisamente ayer, mi Fer, no manches, como si fuéramos al tiro tú y yo. Dice, me salió un TikTok diciendo que si había heces pegajosas o muy blandas, podría ser un problema de cáncer de colon o recto. Mariano Gómez de San Luis. Los cambios en el hábito intestinal, ¿qué quiere decir? Tanto la frecuencia como la consistencia. De repente éramos estreñidos y de un día a otro nos da diarrea, o de repente teníamos diarrea y de repente nos volvimos estreñidos. Y esto ya tiene 4 semanas de esta forma. Sí hay que revisar porque no es normal. ¿Cuánto cuesta un tratamiento de cáncer?
Definitivamente, bueno, aquí lo hizo uno de próstata, ¿verdad? Pues es complejo, depende del estadio justamente. Cuando lo encontramos localizado y podemos operarlo y se tiene el presupuesto para hacerlo con Da Vinci, estamos hablando aproximadamente de unos 500,000 pesos. Ha bajado de precio, ha bajado porque de hecho cuando yo regresé a Alemania estaba como en 1,000,000 de pesos. Ahorita ha bajado de precio. Si es cirugía abierta, estamos hablando de unos 200,000 pesos. Y la gran ventaja, cuando es localizado, normalmente no requiere otro tratamiento hasta muy, muy al final de la enfermedad, 10, 15 años después. Hay una etapa del cáncer de próstata que es cuando tenemos resistencia a las hormonas, porque el cáncer de próstata se puede tratar con hormonas. De hecho, la próstata responde a testosterona. Cuando tenemos un cáncer que no se puede curar, le damos un bloqueo hormonal. Este bloqueo hormonal, estamos hablando de unos 15,000 pesos al mes. Pero hay una fase que es que se le puede dar otros medicamentos muy nuevos, como la abiraterona o la enzalutamida, que cuestan 50,000 al mes, nada más el medicamento. Entonces, puede ser muy, muy caro y... Señores, evítense eso. De veras, evítenselo. Que se les quite la pena. Uno no se muere de pena, ¿eh? Cree morirse de pena. Del otro sí se muere. Entonces, quítense la pena. Miren, ya para los tiempos que estamos viviendo, de verdad, es no estar informado correctamente que tú te debes de hacer esos estudios. Como nosotras, pues los demás estudios que nos tocan, insisto, que no son nada agradables. No lo son. Ay, no es que uno se levante y diga, ay, fíjate que voy a ir a un Papá Nicolau y una mamografía, qué padre. No. Ay, voy a ver si tengo cáncer de recto o de próstata. No es así. Pero lo tenemos que hacer. No nos queda de otra. ¿A partir de los 45? A partir 50 años. A partir de los 45 años es un tamizaje. O sea, tú eres sano, tienes que hacer tu colonoscopía. Segundo, tuviste un papá, mamá, hermano con cáncer de colon y recto, 10 años del caso más joven que hayas tenido, es importante hacerlo. Cambios en el hábito intestinal con sangrado, ya atenderte ya mañana. El sangrado por el recto nunca va a ser normal. Perdón la pregunta, ¿si es oscuro o si es fresco? ¿Hay cambio en ese tipo de sangre? Es la misma indicación. El cáncer oscuro generalmente puede venir, digamos, del estómago hasta la primera mitad del colon. O sea, la sangre oscura. La sangre oscura. Negra, así como decimos, como chapopote, es más de estómago. Pero oscura puede ser del colon del lado derecho por un cáncer de colon derecho. Cuando es sangre roja fresca, como cuando uno se corta, habitualmente es de recto o de la región anal. Entonces, o sea, chécate. Chécate. ¿Tienes sangre? Te tienes que checar. No es que no me sienta mal, como decías, tengo que hacerme una revisión. Gracias, doctores. Gracias, doctor Luis Vázquez, urólogo. Gracias, Juan Antonio Villanueva. Tus datos, Luis, de volada. ¿O qué hospital estás? En Médica Sur. ¿Y tú, Juan Antonio Villanueva? Estoy en el Hospital Ángeles Universidad, consultorio 5048. ¿Y tu consultorio? El 322 de la Torre 1. Gracias. Y me pueden encontrar en Instagram en Dr. Luis-Lavista. Gracias.